tema de esta reunión bastante grande en un sitio que no conocía. Esta es la primera vez que vengo aquí, nos vemos un poco difícilmente. Tiene que ver con un cambio de la política de seguridad y convivencia de la Policía Nacional, de la tradicionalmente construida en las últimas décadas y en todo el territorio nacional. Como todos sabemos, quizás la mayor o segunda mayor, dependiendo de los años, preocupación de toda la sociedad colombiana en casi todo el territorio nacional tiene que ver con el tema de la seguridad. Unas veces más, otras menos, ha recorrido todo lo que llevamos del siglo y yo creo que más atrás como la principal preocupación ciudadana. Y obviamente de su estado amerita respuestas que cambian en el tiempo, y ese es uno de los temas fundamentales de estas palabras, porque los riesgos de la sociedad cambian en los tiempos. Cualquier manera de fijarse a una estrategia dada en algún momento, quizás eficaz en algún momento, traída al presente, puede fracasar por completo. Y esto amerita, estas palabras, una reflexión: el Estado y la sociedad. ¿Quién tiene la autoridad?, decía el gobernador. ¿Es el Estado el soberano o es la sociedad? Pues esa es una discusión política que lleva 2 siglos. En una democracia es la sociedad. El Estado es apenas un sirviente de la sociedad. Es como dice usualmente y cotidianamente el lenguaje popular, quien está en el Estado es un servidor público. ¿Sirve a quién? A la comunidad. Estas palabras tienen cierta jerarquía, que a veces cambian dependiendo de las maneras políticas como se piensa. Aquí en este trinomio que aparece, tenemos autoridad, comunidad y policía. En ese trinomio, quien tiene la autoridad es la comunidad. Y somos un país democrático. Y esto es un tema a tener en cuenta en toda la estrategia. Porque obviamente, y ese es el sentido de este gobierno, es la profundización de la democracia lo que nos puede llevar a la convivencia. Y la profundización de la democracia es que la gente tenga poder. Lo contrario son otras cosas. Pueden llamarse en el pasado monarquías, aristocracias, pueden llamarse más recientemente dictaduras, pueden en el principio de la civilización llamarse tiranías, pero ninguna democracia. Incluso Gaitán recogió una palabra de Aristóteles, el filósofo, que era la oligarquía. Cuando el poder lo tiene la gente, el régimen político es la democracia. Si eso no es tan cierto, nos hablamos mentiras. Y eso se vuelve una realidad cotidiana, pues estamos construyendo algo que desde hace 2 siglos trata con problemas, con dificultades, de construir la humanidad, la democracia. La democracia como un método de seguridad, un poco sería la discusión aquí, el debate, lo que estamos planteando. Si nos vamos hacia los datos y en una discusión política tan abrupta, profunda, difícil a veces asqueante, a veces aburridora, profusa en algunos días, en medio del debate político siempre hay que tener un faro, un norte, una manera de guiarnos, como quien nada en el mar, en medio de tantas opiniones, y son los datos. Los datos pueden estar mal hechos, claro, son discutibles,
Cuando se le presenta en una estrategia de seguridad un dato al presidente o a la ciudadanía sobre hurto de celulares, pues todos sabemos que tenemos problemas con el dato porque mucha gente cuando le roban el celular no denuncia. Y si el dato son denuncias de robo de celular, pues tenemos problemas con el dato. Pero en otras materias no. Es muy difícil que se esconda el cadáver de un homicidio, o un gran hurto, o un problema de desplazamiento social en alguna comarca del país. Por tanto, hay unos datos, unos más que otros, pero siempre los datos, los que nos tienen que medir si una estrategia de seguridad es buena o es mala, si debemos variarla o debemos profundizarla, si hay que construir otra o mantener la que existe. Los datos, cuando no son falseados, y ahí porque la comunidad tiene que ser partícipe, no solamente como veedora, sino como rectora de la propia política pública que se construye en su país, pues se vuelve tan importante el dato. Los datos nos van mostrando varias cosas que hay que tener en cuenta hacia una política de seguridad y convivencia. Y voy a subrayar la palabra convivencia, que bien aparece bien en estos datos del primer trimestre. Tenemos 3 fuentes de datos en este momento. Unos que acaba de hacer públicas la Cruz Roja Internacional, la CICR le llaman. Cruz Roja Internacional es una entidad independiente del Estado, de la nación, es extranjera, es multinacional e independiente, y por tanto hay que ponerle atención. No los hacemos nosotros, los hacen otros con otras fuentes. Luego nos ayuda a saber si nuestros datos son ciertos o no son ciertos. Ese informe ya fue presentado al público, creo que ayer o antes de ayer. Fue presentado primero al gobierno. Yo lo recibí como presidente de la República. Coincide, aunque sea el mismo, coincide con ciertos análisis públicos que he hecho de frente a la ciudadanía, que tiene que ver con lo siguiente. Ahora tenemos unos segundos datos que son de la Policía Nacional que se entregan en este momento también al público. Y tenemos otra fuente de datos que tiene que ver con una gran encuesta que hizo una de las firmas encuestadoras del país, Cifras y Concepto, de más de 4,000 entrevistados, lo cual lo vuelve una encuesta importante, poderosa, confiable, hasta donde la estadística es confiable, nunca es 100% confiable, que trata de auscultar las percepciones de la ciudadanía en el país. Son 3 fuentes de datos. ¿Yo qué puedo extraer de ellas? Ustedes, si los investigan, pues pueden extraer otras conclusiones. De eso se trata este tipo de debates democráticos. Coincidimos con la Cruz Roja Internacional que está cambiando la estructura del delito en Colombia, la estructura del crimen en Colombia. Estamos pasando, ya prácticamente lo hemos hecho, de una fase de la inseguridad a otra, de una estructura del crimen a otra, que genera percepciones, y no solamente percepciones, sino realidades de riesgo en la vida cotidiana de mucha gente en Colombia. Significa que no transitamos de una violencia hacia la paz, como era la promesa en este siglo. Eso no lo hemos tenido. No lo hemos tenido quizás, yo creo que en un siglo. Desde que cundió la violencia en Colombia, desde el año 36, cuando se detuvo la revolución en marcha de los gobiernos liberales de aquel entonces y entramos a una violencia liberal conservadora que nuestros abuelos nos han contado, que la vivieron, que fue terrible. 300,000 colombianos muertos de 11 millones que en aquel entonces existían, muertos, asesinados y de una manera bárbara. Eso está aquí en la psiquis de nuestra historia. Hay que conocer la historia de Colombia para comprender nuestro presente y para saber hacia dónde vamos
El que no estudia la historia, el que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Por tanto, este criterio fundamental desde el punto de vista pedagógico, pues nuestra historia nos trae en una tormenta, en un huracán de violencia. De por lo menos, para no hablar de más atrás, de aquellas épocas. Y ese elemento fue variando en el tiempo. Incluso tuvimos un oasis. Si uno coge las cifras de tasa de homicidios del año 64, por ahí, 65, 1965, pues nuestra violencia era como la de Europa, mínima. Casi nostálgicas algunas personas que vivieron de su juventud o su madurez en aquella época, podría plantearla con respecto a hoy, pero no con respecto al pasado. El pasado fue terriblemente más violento que 1965. 1965 fue como vivir en Francia o en Suiza. Y de pronto aparece de nuevo la violencia hasta nuestros días. No ha parado, no hemos vuelto a tener un oasis. No hemos pasado, a pesar de los discursos, a pesar de la intención de la violencia, hacia la paz, a pesar de muchos procesos de paz. Solo que esto que estamos viviendo en estos años, de acuerdo a la CICR y de acuerdo a la Presidencia de la República, es una violencia que tiene unas causas diferentes a las de finales del siglo XX. Y aún estamos manteniendo estrategias de finales del siglo XX hoy. Luego nos estamos equivocando. ¿En qué consiste ese cambio? ¿Qué es lo que detectan los datos? En que la violencia dejó de ser política y o ideológica. No es la de los liberales y los conservadores, que era una violencia política. No es la de la FARC o la insurgencia armada contra el Estado, que era una violencia ideológica. Hoy estamos ante un fenómeno diferente y hay que reconocerlo para tener las estrategias adecuadas. Antaño se acabó, liberal conservadora, con un proceso de paz entre los liberales y los conservadores, un plebiscito y lo que llamaron un frente nacional. Paréntesis, creo que los venezolanos podrían solucionar sus problemas si reconocieran allí una posibilidad de ejemplo. Liberales y conservadores se dejaron de matar entre sí, se habían matado por 300,000 y con bandas y con incendios de pueblos y con fosas comunes y con descuartizamientos. Hay un libro que recomiendo de la Iglesia Católica, de unos sacerdotes, que es un clásico de esa época de la historia y que se llama La violencia en Colombia. Uno lo lee, yo lo leí de muy jovencito y parece que estuviera leyendo las páginas de hoy. Solo que en aquel entonces lo que motivaba a matar un colombiano a otro colombiano por centenares de miles en una geografía específica de Colombia era la política. Era que si usted tenía el color de un partido político y yo el otro, no nos podíamos encontrar, no podíamos hablar, no podíamos encontrar puntos comunes, no se podía construir una nación porque se autodestruía matándose a sí misma. Una mentalidad llevada a pensar que porque aquel piensa diferente, merece morir, desaparecer, silenciarse. Eso lo acabaron los liberales y los conservadores. Los personajes de la historia, hay que aplaudirlos, fueron capaces de salir de ello. Eso se llamó el Frente Nacional. Cuando yo nací era el Frente Nacional. Se degradó como todas las cosas en los seres y en las historias humanas. Pero pasó inmediatamente a la violencia ideológica, segunda fase de la violencia. No voy a repetir esto que se me va el tiempo. La guerra fría, la posibilidad de cambiar los sistemas, de la toma del poder, de cambiar un poder por otro, etc. Otra violencia. De ahí surgió el paramilitarismo y en la fase final el narcotráfico. Y esta aparición del narcotráfico en la historia de Colombia creo que nos manda hacia lo que estamos viviendo hoy.
Lo que estamos viviendo hoy ya no tiene que ver con partidos políticos, ya no tiene que ver con insurgencias y tomas del poder y guerras frías que ya no existen en el mundo. Se acabó. Lo que tiene que ver hoy es una violencia amarrada a las economías ilícitas que hay en el país. Bien, podrían ustedes hacer incluso una crítica de por qué es lícito o por qué es ilícito tal cosa. Por el poder. El poder designa, y a veces la sociedad, si estamos en una democracia mundial o nacional, qué es lo lícito y qué es lo ilícito. Estados Unidos tuvo una experiencia que nos ayuda a entendernos hoy. Declararon ilícito el whisky y se empezaron a matar entre sí. Películas hay sobre Chicago y otros. Y después declararon lícito el whisky y se dejaron de matar entre sí. Se vende ahora en las tiendas a unas horas, con unas normas, no se puede tomar en la calle, etcétera. No es para los niños, bueno, pero ya se dejaron de matar entre sí. Ahí hay una experiencia a recoger. La paz, cuando la violencia se ha amarrado a la economía ilícita, consiste en transformar la economía ilícita en una economía lícita. Esa ya no es tesis de la CICR. La CICR apenas reconoce el cambio, pero es la política del gobierno. La paz consiste en este tipo de violencia, en pasar de una economía lícita a otra lícita, quitarle una I a la palabra, que no es fácil. A veces se hace con una simple ley. Congreso de la República podría ayudar en mucho. Ejemplo, cannabis, discusión obviamente mundial. Pero a veces toca es transformar con el gobierno, con la inversión pública, con la sociedad misma, un territorio que hoy, siendo violento, se pueda convertir en pacífico simplemente porque salió de una economía ilícita poderosa. Le hace oro, le hace cocaína, le hace ganadería en el Amazonas, le hace extorsión, etcétera, hacia una economía lícita, le hace café, cacao, industrialización, etcétera. ¿Qué hace falta para pasar de ahí a lo otro? Mucha inversión, mucho Estado, mucha decisión, mucha prioridad. Si el dinero público se invierte es en las clases pudientes de Colombia y su geografía nacional, pues se deja invertir en el territorio excluido y su geografía nacional. Por eso la violencia, y lo hizo el CICR, se ha concentrado en una parte de la geografía de Colombia, ya no en todo el país. Nariño, Cauca, Valle, Catatumbo, Chocó, y hay un mapa que ya lo hemos visto una y otra vez. Aquí hay que tener una política de seguridad. Lo que hemos planteado es entonces, primero, destruir la economía ilícita, al mismo tiempo plantear diálogos, que lo hacemos, porque hablar es de humanos siempre. Tercero, tener aparato militar para detener un riesgo que tiene capacidad militar. Si hay la aparición de un nuevo neoparamilitarismo como unidades de ejército en el nordeste antioqueño o en el sur de Bolívar, la estrategia es cambiar la economía de esas regiones, que es minería ilícita, porque los gobiernos anteriores decidieron entregar títulos mineros a grandes multinacionales y no al pequeño minero que terminó plegado a mafias. Y por tanto, cambiar esa economía es democratizar el título minero. Eso cuesta políticamente, sudor y riesgo personal incluso, pero al mismo tiempo enfrentar las unidades militares del neoparamilitarismo, unidades de ejército con el ejército. Esta es una parte de nuestra violencia. Se ha territorializado, se ha concentrado en una parte de Colombia y gira alrededor de la economía ilícita, y la llave para pasar de allí hacia la pacificación es la transformación de la economía ilícita en lícita. Es decir, cómo una sociedad
que le toca, porque no tiene otra alternativa, sembrar hoja de coca, pueda sembrar café, cacao y ser dueño de la industrialización. Ahora, los datos nos dicen que no solamente ese es el problema. Ese no es exactamente el problema de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, o de la de Medellín, o en Bucaramanga, o en la mayor parte de la población colombiana. Es una parte localizada, georreferenciada. Hay otro problema. Tanto le llamó seguridad ciudadana, el problema no son los nombres. Aquí podemos, y estos son los datos, fuente Policía Nacional, ponerle un nombre: seguridad y convivencia. Tiene que ver con todos los que estamos aquí. Tiene que ver con el barrio. Así en el barrio no exista nada de lo que hay en Tumaco, o en Buenaventura, o en este momento en el Catatumbo. Tiene que ver con la vida diaria y permanente, que también es insegura, pero por otros factores y por otras causas donde hay que construir un cambio de estrategia, no porque no haya existido estrategia, sino en mi opinión hay que construir un cambio de estrategia. Veamos los datos. Estos no son del CICR ni de la encuesta famosa que he puesto, sino de la Policía Nacional, fuente Policía Nacional. Para el año, este cuadro que es un trimestre, simplemente es este trimestre de este año, es por tanto un poco arbitrario. Al final del año es que tenemos que presentar un poco las estadísticas. Es 2024, ustedes desde ahí no pueden leerlo, pero lo que indica, cogiendo una serie de delitos que tienen que ver más con la vida de la ciudadanía, entonces homicidio intencional, porque hay uno no intencional, abatidos por Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, etcétera, lesiones personales que abundan casi todos los días, sobre todo en las grandes ciudades de Colombia, hurto, ni hablemos, todos aquí sabemos que tiene una diversa modalidad. Entonces el hurto a las personas, a las residencias, al comercio de carros, a los bancos, etcétera, al ganado, secuestro, extorsión, piratería, que es en las carreteras, terrorismo, son los que aquí se han escogido. Obviamente hay más. Por ejemplo, violencia intrafamiliar. Por ejemplo, violación sexual, generalmente a mujeres y niños y niñas, etcétera. Digamos, esto tendríamos que tener un panorama más general, regionalizado, porque no es lo mismo Bogotá que el Caribe, etcétera. Son datos nacionales, pero nos dan un dato que es importante tener como parte de un análisis, sea político de la sociedad, sea para la construcción de estrategias por parte del gobierno. ¿Ha crecido o no ha crecido el homicidio en este trimestre respecto al año pasado, en el mismo periodo? El dato que tenemos es que ha decrecido. A mí esta estadística es la que más me mueve, pero no es la que genera más percepción de inseguridad en la gente, porque está reducido obviamente a unos casos, el homicidio. Acá dio 3.6% respecto al trimestre anterior. En general, para no aburrirlos con los datos, en verde, si alcanzan a ver la mancha verde, es lo que ha caído, y en rojo lo que no ha caído. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a esta escogencia de delitos, la mayoría de los delitos de este trimestre cayeron respecto al año pasado. No de manera marginal, que uno diga, pero eso puede ser un error estadístico, que lo hay. Por ejemplo, homicidios, aún es pequeña la caída, pero es caída. De unos años que venía era subiendo, por lo menos los 3 últimos años, desde el COVID para acá. Pero hay unas caídas sustanciales, voy a mencionarles una. El robo de ganado, que es un delito rural, menos 68% de caída en solo un año. O les voy a mostrar otro,
El robo a los bancos ha caído 72%. Los banqueros deben sentirse más seguros. O el robo al comercio, que esta fuente es las denuncias por robo. Claro, siempre hay gente que no denuncia y por tanto el dato nos deja con nuestras dudas. Pero dentro de las denuncias de hurto a comercio, comparado este trimestre con el año pasado, cayeron 50%. Es un número estadísticamente, le llaman los estadísticos, significativo. Es decir, hay una caída sustancial. Algo se está haciendo bien entonces. Podemos hacer hacia secuestro también un cálculo. Secuestro generalmente es denunciado, hay una parte que no. Secuestro simple, que es cuando no piden plata, sino que es un lío casi que a veces familiar, ha caído 44%, y secuestro extorsivo, que es el que aparece en los medios de comunicación, ha caído, oigan esto, 61%. Claro, cuando uno mira la televisión, noticieros, a veces con líneas políticas, uno queda así, se agarra la cabeza. ¿Qué país vivo? Esto va mal. Hay una intencionalidad política para que se piense que el país va mal. Pero si yo cojo estadística de la Policía Nacional y miro secuestro extorsivo y veo que cayó 61%, lo primero que me pregunto es por qué no sale en la televisión el dato. Al menos para que la gente como que debata, como que tenga elementos, no simplemente lo que se le ocurrió al amigo director decir. Porque este es el debate político. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí está cayendo el secuestro? Pues la Policía Nacional dice que sí. Y no de manera marginal, sino que esta es una caída sustancial, 60%. Y si nos vamos al viejo delito del terrorismo, ha caído 63%. Ahora, ¿qué es lo que ha aumentado? O sea, en donde estamos fallando, de acuerdo a este listado. Lesiones personales, los agarrones en el barrio, entre vecinos, en la discoteca, en el colegio, etcétera, han crecido 8,1%. Lesión personal es un delito, pero este delito, si crece, está indicando algo con lo que voy a terminar, pero que es sustancial para una nueva estrategia. Que no nos entendemos, y no por política como antaño, o porque somos socialistas o no, porque me miró rayado, porque me quitó la novia, porque no sé qué, porque la amiga en el colegio, porque se llevó el cuaderno, porque el vecino está gallinaceándose aquí a la vecina, etcétera. Un agarrón, puños, lesiones en la cara, etcétera. 8,1%. Esa referencia a la lesión personal nos abre otra puerta, que es la convivencia. El otro que está creciendo y que lo dice la prensa bien y la gente lo sabe, y es en las grandes ciudades, Barranquilla y Bogotá en primer lugar, es la extorsión. La extorsión va indicando la aparición de un nuevo actor de la violencia. Yo le llamo la banda multicrimen, porque se dedica a todo. En términos de criminalidad le he puesto un nombre más sencillo, la banda poderosa. Es un nuevo actor, no es la nueva pandilla, no es la vieja pandilla de hace 40 años que se robaba un celular con una puñaleta en alguna esquina oscura de la ciudad, o en un Transmilenio, después de que se creó Transmilenio. No, esta es una organización que tiene control territorial, y en eso se parece al pasado. Controla territorios, es decir, controla población, es decir, es sujeto del DIH, Derecho Internacional Humanitario, tema que nos expuso la CICR, la Cruz Roja Internacional. Tiene capacidad de matar, tiene fusiles, no puñaletas como en el pasado. Tiene organizaciones y redes multinacionales.
tiene alianzas con los mexicanos, tiene alianzas con las bandas haitianas, con las ecuatorianas, con las de Albania, con las de Croacia, con las de España, con las chinas. Es un crimen global. Esto es una nueva realidad, porque no es colombiana, está en toda América. Haití está a punto de desaparecer como estado a través de este nuevo actor de la violencia. Este nuevo actor de la violencia es juvenil, en mi opinión, y esto tiene que ver con la estrategia, tiene que ver, voy a poner este ejemplo, no por xenofobia, porque no soy xenofóbico, pero ¿qué hace un joven venezolano humillado en un barrio popular bogotano sin posibilidad de estudiar, de trabajar, mirado, tratado como animal a veces? Porque tuvo que salir de su país porque allá se moría de hambre. Algunos dirán que por unos, yo diré que por el bloqueo, porque el bloqueo mandó millones de esos jóvenes a la calle, a nuestros países, y nosotros no podemos abrir ni oportunidades a la juventud colombiana, que es el esfuerzo del gobierno, por eso estalló la sociedad hace 2 años, y menos entonces nos queda para las oportunidades de la juventud venezolana que está aquí u otras. Y esa juventud en su mayor parte lo que dice es: me voy para Estados Unidos. Los éxodos, centenares de miles, y no en Colombia, en Chile, en Perú, en todos. Pero otros deciden vengarse. Y el nivel de la violencia entre el joven colombiano sin oportunidad, el joven urbano de otros países sin oportunidad, va subiendo y se organiza en esto, porque ya está, que le voy a llamar la banda poderosa. Ahí tiene que haber una estrategia. Esto no tiene que ver ya con la política. Aquí no se va a plantear si se cambia la constitución o cómo se llega a las elecciones sin que se la roben, etcétera. Aquí tiene que ver con un problema de oportunidades de la gente que están cerradas. Tiene que ver con la universidad, si se abren las puertas o no. Tiene que ver con el trabajo, si es que se posibilita o no. Tiene que ver con el crédito. ¿Para quién va el crédito? No va para estas capas populares, sino para quienes ya tienen el poder económico. Todo esto va cerrando como en una especie de olla a presión la sociedad allí donde hay necesidades, y en la juventud es más sensible. Y si no se quita esa presión, pues está allá. Entonces aquí tenemos otro actor de la violencia y la inseguridad que hay que reconocer, porque no existía antes. No lo veíamos, no estaba ahí. No existía en la historia de Colombia. Y ahora sí existe, fuertemente en Bogotá, fuertemente en Barranquilla, bueno, en unas ciudades específicas. Termino con esto. Nuestra policía, pasadas las fases de violencia, las diferenciaciones, ¿qué clase de policía necesitamos? Es la pregunta. ¿Qué clase de política de seguridad y convivencia? La encuesta famosa tiene un dato, presentada al gobierno y presentada a la opinión pública. Los 3 primeros ítems que construyen la sensación de inseguridad en la población en general tienen que ver con problemas de convivencia y problemas de justicia, no con el delito. El delito queda en el 4.º nivel, no es que no esté, claro que sí está, pero lo que está forjando una existencia insegura, una percepción insegura, que es una existencia insegura, y por tanto no feliz, preocupada, arriesgada, estresada, etcétera, de la mamá, de los jóvenes en la calle, de la mujer en la calle, del hombre también, que aquí, digamos, se afecta más la mujer y la infancia que el hombre, porque esta es una sociedad patriarcal. Pero eso son circunstancias de convivencia. El perro del vecino, el equipo de sonido de la vecina, el área común del edificio en las grandes ciudades. Este no es un tema rural, obviamente,
Los problemas que se derivan de vivir en común en un barrio. Está localizada en las ciudades, no es en todos los barrios. La inseguridad que se genera al interior de la familia cuando el marido llega de trabajar. No estoy generalizando, pero hay un alto porcentaje de mujeres en las ciudades de Colombia y en el campo que sienten temor cuando el marido llega, porque le pegan. Claro, es un delito, aquí no es un problema de convivencia, es un delito que tiene que ver con una malformación cultural de siglos de nuestra propia sociedad y que hay que corregir, porque aquí no se trata simplemente de mirar qué pasa, sino que entonces la estrategia se vuelve diferente. Después viene el delito, el mayor, el hurto de celulares y de ahí para abajo. Esa es la encuesta. Podemos decir está mal hecha o no, pero la encuesta nos está diciendo que lo mayor de el riesgo en la existencia humana en Colombia son problemas de convivencia para la mayoría y problemas de ineficacia de la justicia que tiene que ver con el Estado. No hay justicia para el ciudadano. Bueno, entonces, ¿qué clase de policía? Si es esta las circunstancias. Y aquí es donde esta reunión y esto que se está haciendo pues tiene una respuesta. En los conflictos antaño, la policía incluso fue actor de la violencia. Liberal conservadora, era conservadora y mataba a liberales. Dulavismo le dijeron para el entonces. Esa policía era municipal, se acabó, no va más en la historia de Colombia. En la segunda fase, la policía se militarizó. Era casi un apéndice del ejército e incluso se creó un conflicto entre ejército y policía porque estaban haciendo lo mismo. Una policía que actuaba como unidad de ejército en las zonas rurales donde estaba el conflicto y era absolutamente incapaz para asumir las circunstancias de inseguridad de la gran ciudad. Con un fusil en la calle, a pesar de ciertas mentalidades extremoderechistas, no se construye seguridad. Cualquiera que dispare un fusil en las calles de la gran ciudad puede atravesar 1, 2, 5, 10 personas y varias paredes. Es una locura cuando se piensa en esos términos. El ejército sí que lo sabe y lo supo con mucha prudencia utilizar cuando el estallido social. La policía en su formación militar entra en choque con la ciudadanía, pierde los niveles de favorabilidad dentro de la ciudadanía y se convierte casi en un cuerpo extraño en el barrio. Y lo hemos visto cuando se queman los CAIs, una guerra fría, no tan fría, una guerra invisible en el barrio entre el joven policía que está ahí y el joven otro que está ahí, a veces porque la policía se dedica exclusivamente a raquetear al joven buscando algo y muchos van al CAI, muchas jóvenes, y hay una humillación. Y la humillación es como la olla de presión. Puede estar en silencio el primer día, pero se va acumulando hasta que estalla. Y estalla en violencia. Pues esa no es la policía para este problema de inseguridad que aquí se revela de acuerdo a estos datos. Si no hay un problema de convivencia, la policía tiene que solucionar los problemas de convivencia hablando. Es dificilísima. Eso lo viví como alcalde, cuando las borracheras en los domingos en los barrios populares se cruzaba el mal alcohol comprado de manera barata con otras sustancias y en las calles y en las aceras empezaba el conflicto entre vecinos y tenía que llegar la policía y para poderse contener, porque hay una pistola al cinto, era todo un ejercicio para lo cual hay que ser profesional y no se quieren cometer errores. Eso tiene que ser depositado en la policía, no nadie más, en una profesionalización o en unos cuerpos
que deben actuar junto a la policía de convivencia, como los que se crearon en Bogotá, y ahora yo estoy tratando de impulsar a nivel nacional. Las famosas aquí chaquetas rojas. Cómo hablar en el barrio, cómo hablar entre vecinos, cómo lograr que el equipo de sonido se ponga más pasito, que la mascota pueda convivir con los métodos que hoy se sabe para eso, para que no produzca el daño aquí o el daño allá. Cómo se construye una vida en común, cómo se convive. Es ahí una parte sustancial de una estrategia policial que puede incidir en que la existencia de la vida de cualquier persona en cualquier ciudad sea más tranquila. Y obviamente un combate al nuevo delito urbano, que como usted ya dijo, es inteligencia. Lo voy a repetir en el caso mayúsculo que hay por número del policía que raquetea al joven y el debate que propició políticamente pues la derecha colombiana. Entonces, ¿cómo se va a combatir el consumo de drogas si el policía no raquetea al joven? Él ordenó la Corte Constitucional ordenó no raquetear al joven. Y es orden. ¿Cómo? Entonces resulta que jamás el consumo de drogas se evita o se reduce si se raquetea al joven. Se reduce si se enseña en los colegios a no consumir drogas. Yo sé que hay un sector que no le gusta, pero se enseña si en los colegios públicos y privados de Colombia no se enseña y se muestra lo nocivo que es consumir drogas. Y algo peor, todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Lo que pasa es que la olla compra al policía. Y esto lo sabe no solo el que chifla, sino cualquiera de los que estamos aquí presentes. Cualquiera que sepa la vida de un barrio bogotano sabe perfectamente que el crimen, al convivir con la policía en el barrio, es capaz de cooptarlo. ¿Cómo no va a ser capaz de cooptarlo si cooptó al senador de la República? ¿Cómo no va a ser capaz de cooptar el crimen si colocó instituciones enteras del Estado al servicio del crimen? Si compró jueces, si compró fiscales, si compró líderes políticos, si la Corte Suprema tuvo que llevarse el 35% del Senado a la cárcel. Entonces, ¿qué ocurre en un barrio? Lo mismo. Y entonces, ¿qué tipo de policía es la que tenemos que tener? Una policía pegada a la realidad de la ciudadanía. Una policía ciudadana. Una policía que mire la convivencia. Una policía que sea amigo del joven, que lo acompañe, que hable, que en la esquina del parque pueda conversar con el parche. Una policía que sepa leer el grafiti en la pared y que no entienda ese lenguaje. Una policía que sepa de las nuevas músicas en el barrio y no crean que es delito. Una policía que sea amiga de la ciudadanía. No es con fusiles, amigos y amigas. No es con amigos y amigas, es con el diálogo, es con una policía de la ciudadanía a su servicio, de la comunidad a su servicio, y no al servicio ni del delito o de estrategias que, siendo eficaces en el pasado, porque lo fueron, ya no son eficaces hoy. De lo que se trata aquí es de presentar esta nueva estrategia que implica una alianza ciudadanía-policía, no en términos del sapo, sino en términos de la construcción del tejido social. Yo sí quiero ver agentes de la policía en el barrio que discutan sobre el mural. ¿Quedó bien? ¿Quedó mal? Con los pelados que están ahí, que lo hicieron. No hay que matar al del graffiti, hay que ser amigo del graffiti. Yo sí creo que hay que entender las necesidades de ese joven
Que por qué no estás en la universidad, estás caminando por las calles. Que cómo se hace para que esté en la universidad. Que por qué no hay el deporte en el barrio. Todos sabemos por qué. ¿Cómo hacemos para que haya el deporte en el barrio? Que por qué en el edificio, si se alzan los equipos de sonido y están los viejitos queriendo dormir, no podemos encontrar una fórmula para bajar el sonido del equipo de sonido y que los viejitos puedan dormir. ¿Por qué no podemos tener esa policía de la convivencia? No es la vieja policía, no es el chulavismo, ojo, para quienes no hayan estudiado esa historia es bueno estudiarla. No es la policía militar, ya ese no es el conflicto en la ciudad, eso pasó, está arrinconado y bajo nuevas formas con las economías ilícitas y hay que oponerle otro tipo de estrategia allá en esas zonas donde está. Ahora estamos en la gran ciudad, en el conflicto ciudadano, que es un conflicto de convivencia y que es también obviamente un conflicto social, porque estamos en una de las sociedades más desiguales socialmente del planeta Tierra. ¿Qué tipo de policía? Y no es aquella vieja de los liberales y conservadores para nada. No es aquella del bloque militar. No, es la policía de la ciudadanía. Es una policía civil ciudadana que pueda solucionar los problemas cotidianos de convivencia y que pueda con inteligencia, porque aquí se me fue un poco la palabra, cómo se descubre el tráfico de drogas en la gran ciudad, que es correlativo al contrabando en la gran ciudad, que es correlativo al lavado de activos de la gran ciudad. Esa información no se encuentra en el bolsillo del jovencito, se encuentra en la inteligencia artificial, en el computador, en la observación de los grandes flujos financieros entre ciudadanos muy pudientes aparentemente en la ciudad. Se observa en los puertos, en la entrada. ¿Por qué se apaga el escáner a determinadas horas cuando entran unos contenedores? Porque son miles los contenedores que sabemos son de contrabando, pero tienen sello oficial. Un funcionario público se los puso. ¿Por qué puede haber aún corrupción y cómo la quitamos? ¿Por qué, por ejemplo, en la gran ciudad no encontramos las grandes ollas y bodegas de las drogas que no están precisamente en el bolsillo del joven? He ahí la nueva policía, porque eso no se encuentra de una manera, de una sola manera se puede encontrar, que es la inteligencia policial, al cual hay que fortalecer, igual que las demás fuerzas militares. Es la inteligencia la que permite dirigir incluso a dónde apunta el fusil, y al ciudadano o al pueblo o al crimen. Es la inteligencia la que dice a dónde apuntan las armas públicas, porque tienen que ser utilizadas con inteligencia. Y es la inteligencia policial la que nos permite a profundidad desmantelar la banda multicrimen, que es el nuevo actor de la violencia y que va, si no la atacamos o no le damos salidas sociales, la que va a ser el factor real de la inseguridad en los próximos años, como estamos ya viendo los que queremos ver en Haití, por ejemplo. Así que hemos presentado esta nueva estrategia. Es una policía ciudadana desmilitarizada. O sea, la policía se desmilitariza y se ciudadaniza cada vez más. Esa es la estrategia, desmilitarizarla y ciudadanizarla cada vez más para que pueda cumplir su función, que no es la del ejército, que no es la de la Fuerza Aérea, que no es la de la Armada, aunque se apoye en ellas obviamente y coordine con ellas, que es la de pegarse a la necesidad cotidiana de una existencia tranquila del ciudadano o de la ciudadana de Colombia. Gracias, muy amables por haberme escuchado.